El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que conforma un desafío diagnóstico en la actualidad y que, bueno, en la práctica clínica se ha formulado desde hace muchos años distintas guías, distintos algoritmos y, bueno, la idea es unificar un poco de todo para tener que todos tengamos una base de la cual podamos partir. Bueno, el tema es fiebre de origen desconocido. A continuación vamos a hablar un poquito de conceptos básicos. Bueno, ¿qué es la fiebre? La fiebre es un aumento de la temperatura corporal mayor a 38 grados, mediada por el hipotálamo en respuesta a un aumento de las prostaglandinas, como son IL-1, IL-6, TNA-alfa, y bueno, ese aumento lo que genera es una vasoconstricción periférica para aumentar la conservación de calor en el cuerpo, además de iniciar mecanismos de la producción de calor que pueden desencadenar en lo que denominamos temblores o coloquialmente pirogenemia. Así que bueno, este es más o menos el mecanismo por el cual se produce estos temblores o pirogenemia. A continuación, con respecto a nuestro tema, se han abordado diferentes conceptos a través del tiempo, pero ahora se ha definido de una manera diferente. Primero, con respecto a algo de historia, la definición histórica de fiebre de origen desconocido, propuesta hace aproximadamente 6 décadas por Pedersen y Besson, nos habla de que es una fiebre superior a 38,3 grados centígrados o 100,9 grados Fahrenheit en varias ocasiones, que persiste sin diagnóstico durante al menos 3 semanas, a pesar de al menos una semana de investigación en el hospital. Con respecto a esta definición, fue mutando a través de los años, obviamente con la aparición de tomografías, vamos a ver también los nuevos métodos, el PET, todo eso. Así que tenemos ahora una definición actual que podría englobar todo lo que se viene estudiando, que es una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados, registrada en varias ocasiones durante más de 3 semanas, a pesar de una evaluación inicial adecuada en pacientes ambulatorios o internados. Acá vamos a después desglosar qué significa una evaluación inicial adecuada, qué conlleva, qué estudios vamos a pensar desde el principio y cómo vamos a ir evolucionando con respecto a esos estudios de menor a mayor complejidad siempre, ¿sí? Obviamente lo que tratamos es de un paciente con fiebre, estudiarlo desde el principio. En el caso de que está internado, ustedes ya saben, se evalúa el foco, se toma hemocultivos, se indica antipiréticos, se evalúa un antibiótico adecuado para el foco y después obviamente se va tomando otras medidas. Y si no se encuentra foco, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Se plantea como una fiebre de origen desconocido o qué podemos hacer? Así que acá van a tener la clasificación actual de fiebre de origen desconocido. Van a ver que se divide principalmente como fiebre de origen desconocido clásico, la nosocomial, la fiebre asociada a inmunodeficiencias y la fiebre asociada a viajes. Nada, más o menos todas conllevan la misma definición, pero bueno, vamos a aclarar un par de temas que son muy relevantes. Por ejemplo, en la fiebre de origen desconocido nosocomial, las nuevas guías te hablan de dividirla en pacientes que están en UCI y pacientes no ingresados en UCI. En pacientes en UCI, las causas principales que deberíamos pensar son bacteriemias, neumonía, infecciones por Clostridium, esta la más relevante, pacientes que tienen varias internaciones, uso de antibióticos, fungemia, infecciones asociadas a catéteres y no nos olvidemos de las úlceras por decúbito, obviamente. En el examen físico tiene que estar una evaluación integral del paciente. Después, en la fiebre de origen desconocido asociada a inmunodeficiencias, las que deberíamos tener más en cuenta son el paciente con neutropenia, que se considera a los pacientes de alto riesgo con neutropenia que tienen fiebre de origen desconocido, si han estado febriles durante aproximadamente más de 5 días, a pesar de una terapia antibiótica empírica adecuada, y el diagnóstico obviamente se ve afectado por la duración de la neutropenia, la inmunosupresión para el tratamiento y la profilaxis. Aquí se plantean varias dudas diagnósticas con respecto a que ustedes ya vieron la clase de neutropenia. Después, obviamente, de considerar una neutropenia febril, tener un tratamiento antibiótico adecuado, evaluando el foco, y el paciente sigue haciendo fiebre, deberíamos primero pensar en agregar siempre un antifúngico adecuado,
obviamente correlacionando con la clínica del paciente y después ir escalando al concepto de fiebre de origen desconocido. Esto es lo que más o menos te desglosan las nuevas fiebres de origen desconocido. Y obviamente tener en cuenta las poblaciones de pacientes trasplantados y receptores de células hematopoyéticas, los pacientes que tenemos acá en el Regio, pues tenemos que evaluar causas como antes del injerto, después del injerto y también todas las causas de fiebre que conocemos en este tipo de pacientes, como son, algunos se anima a decir alguna causa, algo por el estilo, que las más frecuentes que vemos en los pacientes recientemente trasplantados. Acuérdense del síndrome de liberación de citoquinas, ¿qué más pueden pensar en el paciente trasplantado? ¿Alguna infección por cáncer? Claro, bueno, también el Edge, obviamente, principalmente eso, o sea, pensaríamos en un Edge, obviamente eso conlleva otro estudio, pero bueno, tengamos en cuenta esas cosas en la cabeza para después determinar que es una fiebre de origen desconocido. Y después, ahora un nuevo concepto que apareció de fiebre, que es asociada a los viajes, que obviamente en un interrogatorio que ya vamos a desglosar, deberían incluir a dónde viajó el paciente, qué tipo de viaje fue, cuánto duró, qué tipo de alimentos, agua consumió, y ahí tendríamos que tener en cuenta la malaria, la fiebre entérica, la leptospirosis, especialmente en poblaciones como las pacientes embarazadas, las fiebres hemorrágicas, acá tenemos la fiebre hemorrágica argentina, la tifoidea, con su relación de una fiebre que aumenta, picos febriles durante la noche o que pueden disminuir durante el día, y enfermedad febril aguda indiferenciada de los países tropicales, que te habla de un síndrome similar a una diarrea del viajero que puede aparecer con cierto tipo de fiebre, ¿sí? Así que bueno, estas son las causas posibles de fiebre de origen desconocido. Ustedes van a ver miles de cuadros, miles de interpretaciones. Hay aproximadamente ahora 200 causas que se puede pensar, pero este cuadro es lo que me gustó y que nos ayuda a resumir en qué las podemos dividir. En infecciosas, por ejemplo, pensar en una endocarditis y bueno, evaluaremos ahí un ecocardiograma, un hemocultivo, un absceso, una osteomielitis, tuberculosis, todas estas como infecciosas. Como inflamatorias no infecciosas, la enfermedad de Still del adulto, donde teníamos que pedir estudios analíticos, una prueba de imagen ósea, y obviamente un lupus eritematoso sistémico, también, donde deberíamos pedir anticuerpos y otros estudios más específicos. Después también aparece un agregado de las neoplasias, por ejemplo, los linfomas, el cáncer de colon y el cáncer de mama, que en algunos estadios pueden producir una fiebre. Y como miscelánea y obviamente muy importante, fármacos. Siempre se debe interrumpir los fármacos de inicio reciente, incluidos antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, y si no resuelve, interrumpirlos de uso crónico, hasta dejar al paciente virgen de medicación que podría contribuir a esta fiebre. Ahora el diagnóstico. El diagnóstico, obviamente, como toda enfermedad, se basa en estos tres pilares que vamos a encontrar, que son el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios. Pero tiene ciertas particularidades el interrogatorio. Obviamente, como hablamos en la parte de viajes, historial de viajes, exposición a animales, posible inmunosupresión, ingesta de fármacos, antecedentes de tabaquismo y antecedentes sexuales, el número de contactos, el tipo de actividad, y también acá hay un apartado que se debería tener en cuenta, la exposición reciente a la atención médica, incluida la atención dental, ambulatoria y la atención médica en otros países. Pacientes que vienen de otro país y por ahí se nos va el relato de que acudieron por una emergencia odontológica o algo y comienzan con fiebre, no sabemos, y tenemos un foco no drenado en ese momento, ¿sí? Así que bueno, ahí viene una buena evaluación también en el interrogatorio. En el examen físico, obviamente un examen físico de pies a cabeza muy completo, el examen neurológico incluido los nervios y pares craneales, la cavidad vocal completa, tiroides, ganglios linfáticos. Bueno, hay ciertas guías y ciertos trabajos que hablan de que es uno de los momentos en donde se debería evaluar todos los ganglios linfáticos desde la cabeza, a nivel inguinal, todo, porque nos puede hablar de un tipo de infección que no estamos viendo, obviamente.
y en el abdomen, incluyendo el tamaño del hígado, el vaso, un tacto rectal y próstata. En los genitales, bueno, aquí viene también una de las principales causas de fiebre de origen desconocido son la epididimitis, así que debería hacerse un examen completo de testículos, epididimo y el examen pélvico y ginecológico en mujeres con síntomas, articulaciones, columna vertebral y piel y uñas. Acá lo que tenemos también articulaciones, podemos tener articulaciones dolorosas que por ahí no tienen ciertos síntomas y bueno, nos pueden acercar, obviamente después de estudios, a una fiebre reumática incipiente o algo, así que en nosotros está hacer un buen examen físico. Después, los estudios complementarios. Bueno, en los estudios complementarios lo mejor es dividirlos según los niveles de atención. Todo paciente con fiebre en un primer nivel debería tener un análisis de sangre que incluya un hemograma, función renal, iones, perfil hepático, CK, LDH, velocidad de eritrosedimentación, un PCR, y aquí también incluye ya si hay la disponibilidad de pedir anticuerpos antinucleares y anticitoplasma. Y también, obviamente, una orina completa, hemocultivos, si se sospecha de alguna enfermedad como la tuberculosis, un test de tuberculina, una radiografía de tórax, ecografía de abdomen y pruebas complementarias que podemos agregar si sospechamos algún foco. En el segundo nivel, obviamente, o en el primero, si lo tuviera, si no tenemos todavía resultados, se podría agregar una pantomografía para evaluar nódulos pulmonares, linfadenopatías, a nivel abdominal, abscesos ocultos que no podemos ver, neoplasias, adenopatías y hematomas, y un eco transtorácico por sospecha de una endocarditis subaguda o un mixoma auricular. Y en el tercer nivel, obviamente, ahora vamos a ver un pequeño algoritmo. Si todo esto es negativo, tenemos que el paciente sigue haciendo fiebre, venimos haciendo los pasos bien, descartamos todo foco, bueno, estamos en disposición de hacer un PET, una tomografía por emisión de positrones para buscar un foco, y lo que te hablan ahora es que después, ante ausencia también, o un PET sugestivo, se podría hacer una biopsia. Acá ustedes van a ver, también nosotros en el central hemos tenido casos de pacientes pacientes añosos que están con mucha fiebre, que se hace una biopsia de la arteria temporal. Ahora va cambiando un poco, también se hace ahora una ecografía de la arteria temporal con un operador muy idóneo para eso, para descartar una arteritis de células gigantes, ¿sí? Así que tengan en cuenta ese concepto para pacientes mayores de 60 años que pueda aparecer una arteritis de células gigantes. Así que bueno, este es un algoritmo que les va a servir por ahí algo, sería lo más importante que quiero que se lleven, cómo vamos escalando de a poco. Nos habla desde qué hacer cuando llegue el paciente, la historia clínica, la exploración física completa, las pruebas complementarias básicas, y de ahí vamos bajando. O sea, no tenemos nada positivo, el paciente sigue haciendo fiebre, no encontramos un foco. Bueno, obviamente después de los 3 días volvemos a hemocultivar el paciente, todo es negativo. Bueno, pensemos, ¿qué más hacemos? Como el caso que les hablamos, pensaríamos en hacer una TC de tórax, de abdomen, una pantomografía y ver el resultado. Si es positivo, bueno, si tenemos algo que biopsiar lo haremos. Y si es negativo, bueno, acá entramos a lo que hablamos del PET. Estamos en disposición de hacer un PET, obviamente si el centro lo tiene, y si es negativo, la mayoría de las fiebres desconocidas, casi un 45%, no se encuentra la causa. Tengan eso en cuenta también. Así que ahora podríamos iniciar un tratamiento empírico o interpretarlo en algún caso como una fiebre, si no sabemos, y volverla a estudiar. Lo hemocultivamos y volvemos a iniciar el ciclo de estudio. Y si el PET es positivo, por ejemplo, vemos que capta a nivel de la arteria temporal, a nivel del hígado, bueno, podríamos hacer una prueba más invasora como es una biopsia y teníamos un diagnóstico y un tratamiento. Así que más o menos es ir escalando de a poco, ver hasta dónde llegamos, por ejemplo, acá en el PET, ver qué podemos hacer y hasta dónde, en el caso, por ejemplo, también de que un PET sea negativo, también podríamos, si el paciente tiene algún síntoma, ir a biopsiar, obviamente, la arteria temporal.
Así que, con respecto al tratamiento, van a encontrar ustedes mucha información con eso, pero bueno, vamos a tratar de resumirla brevemente. El tratamiento recomendado para un paciente, como ustedes ya lo conocen, es el soporte en el primer momento. Hidratación, antipiréticos, obviamente sin llegar a dosis máxima, y obviamente el estado inicial del paciente determinará el ritmo y el lugar del tratamiento. Como dijimos, se deben suspender los medicamentos no esenciales, en especial aquellos nuevos o los que se conozca el efecto adverso de la fiebre. Y aquí venimos a algo controvertido, que bueno, el uso de antibióticos y glucocorticoides deberían evitarse en ausencia, obviamente, de un diagnóstico, especialmente en un estadio precoz, y podría considerarse el uso de antibióticos en pacientes con inestabilidad hemodinámica, con sospecha de infección, o como hablamos en pacientes neutropénicos con alto riesgo de infección. Obviamente un paciente séptico que sabemos, no tenemos el foco claro, pero bueno, tendría que tener antibióticos obviamente porque es un paciente que está inestable hemodinámicamente. Así que ese paciente no vamos a dudar en poner antibióticos. Pero bueno, obviamente el paciente que ya viene hace semanas y semanas en estudio, lo mejor es sacar los antibióticos, como podríamos decir, no embarrar la cancha y tratar de ir buscando de a poco el foco y tratar de progresar con las medidas que haríamos. Bueno, como conclusiones de esta clase, lo que yo quiero que se lleven obviamente es eso, de ir escalando de a poco los conceptos básicos, las diferentes causas que tiene la fiebre de origen desconocido, que pueden ser, como vimos, las neoplasias, a la cabeza las infecciosas, la relevancia en la práctica médica, que obviamente no es solo un reto para el diagnóstico, sino también refleja en la complejidad del paciente y la necesidad de una atención integral y personalizada, y el papel del PET. La fiebre de origen desconocido implica un desafío para el equipo de salud. El PET es un método diagnóstico no invasivo que resulta útil para poner de manifiesto diferentes causas como son las infecciosas, las oncológicas y las autoinmunes. Y recordar esto, tener muy en cuenta este concepto que les dejé acá, que la mortalidad en pacientes con fiebre de origen desconocido es baja y se debe informar a los pacientes de que el pronóstico global es bueno a pesar de la persistencia de los signos. Siempre dar tranquilidad al paciente, saber que estamos evaluando el foco, que si en este momento no aparecerá, lo más seguro es que en algún momento tengamos alguna posible causa, y siempre compartir interdisciplinariamente con los otros equipos todas las ideas que tenemos y principalmente, como les dije, que les vengo repitiendo, ir escalando de a poco en todos los estudios que le vamos a hacer. Si el paciente hizo fiebre al día 1, lo hemocultivamos, el hemocultivo es negativo, lo volvemos a hemocultivar. Por ahí la bacteriemia en ese momento, no tiene bacteriemia en ese momento en el primer hemocultivo, pero después vamos a ver la bacteriemia. Así que, y obviamente que lo principal también que se lleven es el examen físico. Estos pacientes, como los pacientes que tenemos en el Ragio, tienen que tener un examen completo de pies a cabeza, revisar las uñas de los pies. Hemos encontrado y todos conocemos pacientes con micosis, o por ahí ustedes ya vieron también varios casos. El tacto rectal obviamente no está contraindicado en estos pacientes, pero ver si por ahí no tienen algún absceso, algo más en la cabeza, un examen físico completo, y las adenopatías, como les dije, desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Así que bueno, esos muchachos, esta es la clase, esta es la bibliografía, que acá quiero que les dejo este principal, que es una guía en español que es muy buena, de fiebres prolongadas, y también cosas que sacábamos obviamente del CUMI que ya van a ver, y también algo de PET de acá de una guía del hospital italiano. Así que muchas gracias.